Muchísimas gracias, amigos. Y terminando este día jueves, aprovechamos para hacer un tema sumamente importante, quizás un poquito complejo, pero estoy seguro que todos nos vamos a ver identificados con él. Laura, ¿cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, en la televisión que se dice se necesita con urgencia sangre tipo RH positivo, grupo O, para el paciente de la cama tal, del hospital tal? Eso nos obliga a nosotros a pensar qué tipo de sangre tenemos, a quién le podemos donar. ¿Soy compatible con mi hijo? ¿Soy compatible con ese señor que nos ha pedido ayuda? En primer lugar, tenemos que definir a nuestra sangre con dos conceptos fundamentales. Primero, existen grupos y segundo, existen factor. Los grupos son el grupo A, B, AB y O. Esos son los grupos sanguíneos. Y el factor se le considera como factor RH, positivo que tiene el factor RH y negativo cuando no tiene el factor RH. Ahora, eso hace que nuestra sangre pueda ser donada a ciertos grupos sanguíneos y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estas maquetas que tenemos atrás. Sabemos que es un poquito complicado, pero usted en casa con su cuadernito y su lápiz y papel puede llegar y tomar nota por lo menos. ¿Por qué es importante saber nuestro grupo sanguíneo y a quién le podemos donar? Perfecto. Muy bien. Amigos, para hablar de esto, el día de hoy tenemos la valiosísima presencia de la doctora Nancy Loaiza, ella es hematóloga. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gusto estar aquí. Es un tema complicado, doctora. Es complicado, pero creo que lo vamos a resolver. Qué bueno, esa es la idea. Doctora, cuando hablamos de grupos sanguíneos, ¿es lo mismo de hablar de tipo de sangre? Bueno, es que el nombre, diríamos, que se maneja ya científicamente en la área médica, son grupos sanguíneos, que bien lo ha explicado, que está dividido en dos, se puede decir, áreas importantes. Y como diríamos en la población, lo popular sería el tipo de sangre. Es lo mismo, diríamos lo mismo. Doctora, ¿cuál es el tipo de sangre más común en nuestro país? El grupo O positivo. Yo tengo. Yo también. Esa es mi sangre, por ejemplo. Soy O positivo, ¿no? ¿Tú sabes qué sangre tienes? A positivo. Ajá, más ficho. No, vamos a ver. Laurita, justo tenemos en esa maqueta la sangre O positivo, que es la más frecuente en nuestro país, por lejos, doctora, si no me equivoco. Sí. Por lejos, bastante, ¿no es cierto? El 95% más o menos de la población tiene el O positivo. 95%, imagínese usted, más o menos. Si me permite, doctora, voy a pasar por este ladito para hacer. Laura, me parece que a nuestro lado tenemos de quién puedes recibir sangre. Lo ideal, señor, señora, que nos está viendo, por favor, el que tiene sangre O positivo, doctora, lo ideal es que reciba su mismo grupo y su mismo tipo de sangre. Ese es el concepto más importante, ¿no? Actualmente es la persona recibir la sangre igual a la que tiene. Pero vamos a ver que hay circunstancias en que los bancos de sangre no tienen ese grupo sanguíneo y por eso vamos a ver las posibilidades de qué otro tipo de sangre puede recibir. Vamos a visualizar entonces esta primera. El O positivo recibe del O positivo. Ajá. O sea, mismo tipo de sangre sí puede recibir. Pero además puede recibir el mismo grupo, pero sin el factor RH. Es decir, puede recibir O negativo. Entonces, el paciente como yo, que tiene O positivo, puedo recibir O positivo, mi mismo grupo, que es lo ideal, ¿no es cierto? Y también podría recibir eventualmente O negativo. Ajá. Sí. Ya está. Estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora viene la parte, ¿a quién le puedo donar? Yo como donador. Entonces, en primer lugar, yo le puedo donar, disculpe que me voy un poquito hacia atrás, yo le puedo donar a ver, mire usted,
al A positivo. A positivo. Le puedo donar al B positivo. B positivo. Le puedo donar al AB positivo. AB positivo. Y le puedo donar a mi misma sangre, al O positivo. Entonces, Doctora, ¿qué pasa cuando no recordamos nuestro tipo de sangre? Me parece que hace muchos años estaba en el DNI, la parte posterior del DNI, creo que ya no está ahora. Lamentablemente, Pero, ¿qué hacer Laurita, si yo ¿no? estoy en casa y digo, no recuerdo cuál es, cómo hago, a dónde voy? ¿Es rápido saber mi tipo de sangre? Bueno, sí es importante, y eso es la recomendación a toda la población, que es obligatorio que sepamos nuestro grupo sanguíneo. Antes, como usted dice, estaba de repente en el DNI, sería ideal. Porque si ocurre algún accidente, yo no tengo, pierdo el Inconsciente. conocimiento, Claro. no sé, entonces el DNI me ayudaría. Pero cuando ocurre esos casos en los mismos hospitales, lo primero que se hace es el Grupo estudio del sanguíneo, grupo factor. sanguíneo. Así es. Llega la Eso persona demora- a la emergencia, inmediatamente le hacen la prueba, ¿no? Y eso, bueno, tiene un periodo de tiempo determinado, pero rápidamente se determina el grupo e inmediatamente si la persona requiere la sangre, hay que hacerle rechequeo. un rechequeo, pero también se hace una prueba de compatibilidad. Quiere decir que la sangre que voy a recibir se hace una prueba, se mezcla con mi sangre y se determina si no hay rechazo en la misma, que esa es una manera de seguridad también, porque el recibir sangre, y eso es algo importantísimo, sangre que no le corresponde, como estamos viendo estos ejemplos, puede causar la muerte al paciente. Al paciente. Bueno, en este caso sí les corresponde. Claro, en estamos el viendo caso el de que ejemplo. no correspondería, puede causar. Puede causar la muerte. Claro. Y no solo eso, que la hemoterapia, en realidad, ahora con todas las enfermedades infecciosas, los virus que hay en el mundo, tiene que ser sumamente chequeado y por eso se recomienda donar sangre cada cierto tiempo para que nuestros bancos de sangre estén perfectamente surtidos con distintas variedades y además es un deber de muchísimas personas no esperar a tener una gran catástrofe para ponernos a donar, sino poder organizarnos muchísimo mejor, pero esa es una forma de dar vida también. Claro. Es cierto. Este es el segundo concepto, que la donación voluntaria, altruista, debe ser fidelizada, es decir, que donemos constantemente para que nuestros bancos de sangre tengamos justo la disponibilidad de todas estas unidades adecuadas, sobre todo en momentos de que se requieran, en catástrofes, por ejemplo, en terremotos, que nosotros tenemos que estar siempre prevenidos. Y entonces eso es importantísimo ahora que se llega a la población. Aparte de saber el grupo sanguíneo, es tener esa importancia de la donación de sangre, que podamos ir a los bancos de sangre voluntariamente a donar. ¿Cuántas veces uno puede donar? Se puede donar, el hombre puede donar 4 veces al año y la mujer 3 veces al año, ¿no? Es importante, aunque sea que lo haga 1 o 2 Aunque veces al sea, año, por lo va a menos. ser muy importante para nuestro país. Nosotros que sabemos las carencias que tienen los bancos de sangre, realmente se necesitan de la colaboración. Y quizás Vamos al siguiente. más adelante podamos conversar sobre quiénes lo pueden hacer, qué condiciones tiene que tener un donante, quiénes Perfecto. no lo pueden hacer. Podría ser otro Eso tema. es otro tema que Sí, vamos a tocar. Le invitamos desde ya, doctora. interesante, muy amable. bonito. Otro grupo de sangre. El grupo A positivo, que creo que es el segundo, doctora, Sí, si no me parece. el segundo. El segundo grupo en cantidad de personas que tienen este grupo sanguíneo. A positivo. Los A positivos pueden recibir sangre de los... A positivo primero, o sea, de su propia sangre. ¿Qué sería acá? ¿No? Así es. A positivo. Pero también pueden recibir... Ahí Dale. está. Muy bien. Del A negativo. A negativo. Y también pueden recibir sangre de los AB, del Del O O negativo. negativo. Del Pueden O. recibir sangre del O negativo. Ok, esos son los que pueden recibir. ¿A quién le puede donar la persona que tiene A positivo? Tome nota, señora, yo sé que es un poquito enredado, pero lo vamos a ver porque no es tan difícil. ¿El A positivo le puede donar? Mire usted, solamente al A positivo. Acá vemos
que hay diferencia, los grupos sanguíneos y los factores se comportan diferente para donar o para recibir. Ese es algo súper importante y ahora nos vamos a un concepto que quiero que quede claro para todos ustedes. ¿A qué se le llama donador universal? ¿Podemos verlo en la siguiente? Sí. Adelante. Muy bien. Yo tengo un integrante en casa que es un donador universal. Ajá. Y que además trae algunas complicaciones, porque usted lo va a explicar, doctor. No, Laura, lo que sucede es que el donador universal puede donar a prácticamente todos, como lo vamos a ver enseguida. Pero solamente puede recibir, ¿tú lo haces? Del o negativo. ¿Y por qué comentaba que trae complicaciones? Porque hay muy pocos. En el Perú, al menos, con este tipo de sangre, doctora. Así es. El O negativo es una sangre muy apreciada. Incluso hay las personas que tienen ese grupo sanguíneo, hay un club de donantes o RH negativo, sobre todo el RH negativo, que ese es el problema. El problema acá, y además se conectan. Claro. En casos de emergencia, en casos graves, hay una conexión con este club de sangre O negativo y se recomienda tener esos datos. Entonces es importante, si nuestros hijos tienen este tipo de sangre, estar dentro de este club, tener una plaquita también que pueda identificarlos ante un accidente. Exactamente, porque ¿cuál es el problema? Sobre todo en mujeres que puedan recibir sangre, por ejemplo, a veces por error, de otro tipo. O negativo recibe un O positivo y la mujer cuando forma una sustancia al final porque salió con ese RH positivo que se llama, que se inmuniza y va a haber problemas cuando salga embarazada si es que su fetito es RH positivo. ¿Qué podría pasar? Puede haber, claro, lo que se llama incompatibilidad, un rechazo al feto, se puede decir, ¿no? Es tremendo. Entonces, acá tenemos que el O negativo es el que solamente puede recibir este tipo de sangre, O negativo. Pero ¿a quién puede donar? Vamos a ver. El O negativo puede donar al A positivo. A positivo. También el O negativo podría donar en casos de emergencia al B positivo. También podría donar, especialmente en casos de emergencia, al AB positivo. También podría donar, a ver, vamos a ver acá, al O positivo. También puede donar al A negativo. A negativo. También puede donar al B negativo. Y también puede donar al AB negativo y, por supuesto, también puede donar a la misma sangre O negativo. Vamos un ratito para el centro, señor, por favor, doctora, porque este tema podría parecer complejo. Lo ideal es que cada sangre, cada grupo sanguíneo tenga su donador. Y eso depende muchísimo del compromiso que tengamos como peruanos, como país y como gente solidarizada con la salud de los demás. El tema de la donación, sea donación de sangre o donación de órganos, es un tema que tenemos que tener en agenda. Unas últimas palabras, doctora, si usted nos podría ayudar, despidiendo el programa también. Recordarles entonces, en lo que se está estableciendo en este programa, es que es obligatorio que toda persona, y ustedes señoras en su hogar, sobre todo a sus niños, llévenlos, puede ser a un hospital, a un centro de salud, a los laboratorios también, para que se realice su estudio de grupo sanguíneo y RH, que es fundamental. Y si son RH negativos, sobre todo, porque son los grupos menos frecuentes, tener una plaquita que de identificación por si hubiera algún tipo de problema. Y en segundo lugar, insistir, y creo que sí es fundamental, el aspecto de la donación de sangre, y que invitamos a todas las personas solidarias, porque en el Perú hay poca donación voluntaria de sangre y que es importantísimo porque podemos salvar vidas. De acuerdo.
Amigos, ha sido un programa sumamente rico en contenidos, sumamente rico en conocimientos y esperamos haber podido llegar, señora, a su casa y a sus corazones para poder tener una mejor salud y un mejor futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Amigos, nos despedimos por el día de hoy.